En este solucionario del portafolio 2 vemos que tenemos la primera pregunta que dice efectúe las operaciones indicadas y exprese el resultado como un polinomio reducido. En el caso de la A tenemos el polinomio menos 2x más 5 a la 3 menos x más 2 a la 2 menos un x más 1. Entonces vamos a iniciar aquí con calma el desarrollo de las fórmulas notables. Entonces en este primero, vean que es la potencia de 2x más 5 a la 3. Es una fórmula notable. Entonces vamos despacio ahí, haciendo la sustitución de acuerdo con lo que dice la fórmula notable. La fórmula notable nos dice que el primer término va elevado a la 3. Entonces en este caso tenemos que es un 2x a la 3. Como estamos con el signo suma, entonces aquí va más, aquí iría 3, que va multiplicando de acuerdo con lo que dice la fórmula notable. Ahora el 2x a la 2, ponemos aquí, si ponemos el paréntesis, el 2x va a la 2. Eso a su vez va a multiplicar el número 5. Más. Ahora va a ir 3, que va a ir multiplicando al 2x. Y eso a su vez va a multiplicar, pero ahora la potencia que tenemos es la del 5 a la 2. Entonces aquí tenemos el 5 a la 2 más, y vamos a finalizar de acuerdo con lo que dice la fórmula notable con un 5 a la 3. Tenemos entonces ahí expresada 2x más 5 a la 3. Pero noten que lo he colocado dentro del paréntesis porque aquí tenemos un menos delante de un paréntesis. Ese menos aquí me va a afectar todos estos signos dentro del paréntesis ya cuando vaya a sacar los resultados. Lo mismo va a ocurrir aquí con este menos x más 2 a la 2. Aquí tenemos otra fórmula notable, pero como tenemos un menos delante de la fórmula notable del binomio en exponente 2, tenemos que ponerlo también entre paréntesis. Aquí iría entonces en primera instancia x al cuadrado, que es el primer término al cuadrado, más 2 por x por el número 2. Vean que es este x que está acá y este número 2 que está acá. Este 2 inicial está en la fórmula, entonces él siempre va a aparecer. Y cerramos ahí esa fórmula notable con un 2 a la 2. Por el momento este menos x más 1 no lo vamos a desarrollar porque él es un x menos x más 1, no tiene fórmula notable. Ahora sí, vamos a ir sacando los resultados de las potencias. Recordando por supuesto que aquí al inicio, ya cuando estamos desarrollando la respuesta, aquí tiene que existir un igual porque ya no es el mismo polinomio original con el que estamos trabajando. Entonces vamos a ir desarrollando dentro del paréntesis las fórmulas. Aquí, o las potencias, 2 a la 3 serían 8. Me quedaría 8x a la 3. 8 en x a la 3. Luego, aquí tengo 2 a la 2, que son 4, por 5, que son 20, y por el 3, que serían 60, pero ahí la potencia es del x al cuadrado.
En el que sigue, simplemente va a ser 5 a la 2, que son 25, multiplicados por el 2 van a ser 50, multiplicados por el 3 van a ser 150, pero en X. Entonces aquí simplemente vamos a acomodar los coeficientes numéricos. 150 en X. 5 a la 3 son 5 por 5, 25, y por 5, 125. ¿Ok? Vamos a calcular aquí estas potencias que están acá, o estos productos. 2 por 2 serían 4 para la X. Y aquí este número 2 simplifica. 2 a la 2 son 4. Y menos X más el 1. Entonces ya el paso que sigue en el efectuar esa operación algebraica simplemente va a consistir en cambiar el signo de todo lo que está dentro del paréntesis para ver qué vamos a obtener de resultado. En primera instancia tenemos menos 8x a la 3. En segunda instancia tenemos menos 60 en x al cuadrado. Luego tenemos menos 150 en x y menos 125. Vamos a cambiar los signos también de todo este polinomio que está dentro del paréntesis. Entonces de tal manera que cambiamos los signos, entonces ahora sería de x al cuadrado. Aquí serían menos 4 en x y el menos 4. El caso del binomio entonces es más fácil porque es menos x y menos 1. El paso que sigue es obtener, y ahora sí, la suma de los semejantes. Para este caso, si ustedes notan, bueno, el 8x al cubo no tiene con quién sumarse. Pero los x al cuadrado sí. Aquí tengo menos 60x cuadrado menos 1x cuadrado. Me producen menos 61 en x cuadrado. Los x también tienen para sumarse menos 150 en x, menos 4x, menos 1x, son menos 155 en x. Entonces aquí ya estos están sumados, entonces podemos eliminarlos. Y vean qué interesante, menos 125 menos 4 menos 1 van a producir menos 130. Y ese sería el resultado de efectuar esas operaciones indicadas y ya el polinomio reducido en orden descendente de potencias. Entonces vamos con el ejercicio B. El ejercicio B, noten que me están solicitando una división. Pero para poder efectuar primero la división, debo de efectuar la operación del menos 5a por el binomio 8 más 2 a la 2 al cuadrado de ese binomio. Y se va a dividir entre el binomio a al cuadrado más 4. Entonces iniciemos por resolver en primera instancia esta fórmula notable que está acá. Entonces desarrollándola, tenemos en primera instancia 8 al cuadrado. Es el primer término al cuadrado. Vea que está en signo suma. El 2 siempre lo va a llevar porque es parte de la fórmula. Se va a multiplicar por el 8
y se va a multiplicar también por el 2a a la 2. Más, y hay que elevar el 2a a la 2 al cuadrado, porque con eso ya cierra la fórmula notable. Ahora sí, vamos a continuar desarrollando los resultados dentro de la fórmula notable para multiplicar por el menos 5a. Entonces, para este caso, 8 al cuadrado son 8 por 8, 64. Aquí adentro tenemos 2 por 8 por 2 son 32 en al cuadrado. Y para esta última es simplemente 2 a la 2, 4. Y como es un a la 2, a la 2, va a quedar como un a la 4. Ya la parte que sigue para antes de efectuar la división es simplemente multiplicar el menos 5a por el 64, luego el menos 5a por el más 32 a la 2 y el menos 5a por el más 4 a la 4. Vamos a sacar los resultados de esas multiplicaciones para que noten cómo queda el polinomio ya para efectos de dividirlo. Disculpe. Aquí vamos a ir efectuando el producto de menos 5a por 64, esto da menos 320 en a. Luego menos 5a por 32 a la 2 va a producir menos 160 en a la 3. Luego tenemos el producto de menos 5a por más 4 a la 4 y eso va a producir menos 20 en a la 5. Ahora bien, para efectos de efectuar la división, debo de colocar tanto al dividendo como al divisor en orden descendente de potencias. Y las potencias que no estén, o se deja el espacio en blanco, o uno le puede colocar el 0 para recordar que ellas están ahí. Entonces, en este caso a mí me gusta trabajar con los famosos ceros. Entonces vamos a efectuar espacio. Y vamos a empezar a colocar en primera instancia el menos 20 a la 5, que es la máxima potencia en el dividendo. Entonces aquí tendríamos a menos 20 en a la 5. Buscamos la potencia 4 y vean que no está. Entonces ahí podemos colocarle el más 0 en a la 4 para que quede saber que está esa potencia ahí. Luego seguiría la de a a la 3. Noten que sí está y es un menos 160. Entonces aquí ponemos menos 160 en a la 3.
buscamos la de a cuadrado y noten que no está como potencia en el dividendo. Entonces le colocamos un 0 al cuadrado para recordar que él no estaba. Luego sigue menos 320 en a. Y noten que no hay un número constante o un número solito, sin variable. Entonces ahí simplemente le ponemos 0 para poder recordar que no estaba tampoco. Y eso me va a ayudar mucho a la hora de realizar la división. Entonces vamos a hacer primero el signo de división. Y entonces aquí vamos a tener en primera instancia, de acuerdo al orden descendente de potencias del divisor, la potencia mayor aquí es a al cuadrado. La siguiente potencia simplemente no está, es a y no está, entonces colocamos 0a más 0a para saber que esa potencia no estaba en el divisor. Y la última en colocación es el número o la constante, más 4. Entonces ahora sí, vamos a compensar dividiendo menos 20 a la 5 entre a al cuadrado. Menos 20 entre 1 son menos 20. Entonces aquí tenemos menos 20 en menos 20 en a al cuadrado. No, menos 20 no es en a cuadrado, es a a la 5 entre a al cuadrado. A 5 le quito 2, me quedan 3. Entonces me quedaría aquí a la 3. Y comenzamos el proceso de la división. Recordando que el resultado de multiplicar este término con cada uno de los términos del divisor, debo de colocarlo aquí en signo contrario a lo que me da la multiplicación. Es decir, menos 20 a la 3 por a al cuadrado, menos 20 por 1 debieron de haber sido menos 20. Pero por el proceso de división vamos a trabajarlo en signo contrario. Entonces aquí serían 20 20. Entonces tendríamos aquí 20 en a la 5. Continuando, menos 20a a la 3 por 0a me producen 0a a la 4. Entonces pongámosle más 0 a la 4 para saber que él está ahí con un producto de división. Y luego menos 20 a la 3 por 4 debieron de haber sido menos 80 a la 3. Pero tenemos que cambiarle el signo para garantizarnos que se presente la resta A.
inversa de la división. Entonces ahora sí vamos a tener el resultado de esta primera división. De tal manera que aquí menos 20 a la 5 más 20 a la 5 serían 0 en a la 5. 0 a la 4 más 0 a la 4, 0 a la 4, no se colocan porque son ceros. Menos 160 a la 3 más 80 a la 3, ese sí produce un resultado de menos 160 a la 3. Menos 80 produce el resultado de menos 80 en a la 3. Ahora, para poder continuar la división, simplemente vamos a verificar que este menos 80 a la 3, su parte literal, tenga un grado mayor o igual al la potencia mayor del divisor, y en este caso sí lo tiene. Aquí es a la 3 y aquí es a la 2, entonces perfectamente yo puedo dividir menos 80 a la 3 entre a la 2. Pero para eso debo de contar cuántos términos tiene el divisor. Tiene 1, 2, 3 términos. Entonces aquí tengo que bajar otros 2 para completar la misma cantidad de términos del divisor. Entonces aquí bajamos 0 a la 2. Y a menos 320. En A. Entonces hago menos 80 a la 3 entre A a la 2. Serían menos 80A. Y volvemos a iniciar el proceso de división. Recordando que cuando yo multiplico este término por cada uno de los términos del divisor, debo de escribir ese resultado con el signo contrario para que siempre el primero sea 0. Entonces menos 80a por a la 2 debió haber sido menos 80 a la 3, pero por ese cambio de signo, entonces aquí serían 80 a la 3. Luego tenemos menos 80a por 0a, serían 0 a la 2. Y por último, menos 80a por 4 serían menos 320 en a, pero hay que completarlo con el signo contrario. Eso para mantener que esta primera suma siempre sea 0. Entonces vean que aquí haciendo menos 80 a la 3 más 80 a la 3, eso es 0. 0 a la 2 más 0 a la 2, eso es 0 también. Menos 320a más 320a también es 0. Entonces aquí tenemos como residuo de esa división el número 0. Ahora, este otro 0 que está acá ya no lo bajo porque este 0 ya no es divisible entre el a al cuadrado más 0a más a. Ahora, colocando la respuesta del resultado de esa división. Entonces, para colocar la respuesta de esa división en la forma euclidiana, debemos de colocarla con el dividendo original y el divisor original. Entonces vamos a establecer ahí la fracción, donde aquí voy a tener al dividendo original aquí vamos a tener al divisor original
y es el resultado de esa división de menos 5a por el binomio al cuadrado 8 más 2a al cuadrado dividido entre el binomio a al cuadrado más 4 tiene como resultado de cociente esta expresión que está acá, menos 20a a la 3 menos 80a. Más el residuo 0. Debió haber sido 0 entre el divisor, pero 0 entre un divisor sigue siendo 0. Entonces ahí queda ya el resultado de la división de manera completa. Ahora seguimos con este ejercicio que está acá. Vamos a llevárnoslo para arriba. Un momentito. Entonces noten que ya la parte que sigue nuevamente es el x más 3 a la 3, una fórmula notable, menos x más 1 a la 2, otra fórmula notable, más 2x más 1 a la 2, que es otra fórmula notable. Entonces vamos a irla desarrollando con mucha calma y sabiendo que hay que poner un igual porque ya voy a empezar a resolver la operación. Entonces aquí tenemos el x más 3 a la 3. Entonces hay que poner el resultado de esa fórmula notable. Como no tiene signo menos delante de la fórmula notable, entonces aquí podemos ir poniendo de una vez ya los resultados de elevar el binomio a la 3. Entonces aquí vean que sería x a la 3 en primera instancia. Entonces aquí tenemos x a la 3. Luego tenemos más 3 por tendríamos un x al cuadrado. Así es como dice la fórmula notable. Por el número 3 más 3 por, ahora sería el x por el 3 a la 2. Más, y ahora lo que queda es este último término 3 a la 3. Ahora bien, este otro término, menos x más 1 al cuadrado, como hay un menos delante del desarrollo de esa fórmula notable, este sí tenemos que ponerlo entre paréntesis para después cambiarle el signo. Entonces aquí tendríamos la operación o el desarrollo de esa fórmula notable en la forma x al cuadrado más 2 por el x por el número 1, porque es un x más 1 al cuadrado, más, luego tendríamos en la fórmula notable 1 al cuadrado. Ya tenemos lista esa fórmula notable. Esta otra, como tiene más adelante, podemos ir desarrollando la fórmula notable perfectamente sin ni siquiera ponerla entre paréntesis. En esa primera instancia tenemos un 2x a la 2. Entonces aquí tenemos 2x más 2 por el 2x por el número 1 de ese binomio más el número 1 elevado al cuadrado.
El paso que sigue es simplemente ir desarrollando las potencias y luego buscar los términos que sean semejantes para poderlos sumar entre ellos. Entonces aquí en este caso vean que el x a la 3 está bien. Tenemos un 3 por 3 que sería un 9 en x al cuadrado. Luego tenemos un 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y por 3 son 27, pero para la x. Entonces tenemos 27 para la x. Aquí 3 a la 3 serían 3 por 3, 9, por 3, 27. Luego tenemos menos x al cuadrado más 2 por 1, que son 2 para la x, y 1 al cuadrado, que serían 1 por 1, 1. Aquí en este otro desarrollo, entonces tenemos 2x a la 2, serían 2 a la 2, 4, y el x al cuadrado. Luego 2 por el 2x, 4 en x, por el 1 y queda el mismo 4x. Sí, queda el mismo 4x. Y queda aquí el 1 al cuadrado, que sigue siendo un número 1. Luego podemos cambiar los signos del paréntesis que está ahí con el menos adelante. Y también podemos ir desarrollando la suma de los términos semejantes. En este caso, noten que el x a la 3 no tiene con quién, pero 9x al cuadrado y 4x al cuadrado sí se pueden sumar. Esos me van a producir 13 en x al cuadrado por el momento. 13 en x al cuadrado. Y entonces este 4x cuadrado ya está sumado. Luego 27x por el momento no tenemos con quién, pero el 27 aquí hay un x que se cortó de la... Ajá, ahora sí. Aquí es x al cuadrado, 4x al cuadrado, más 4x más 1. Ok. Ah, bueno, mira. Aquí sí tenía con quién sumar al 27x. 27x más 4 en x me van a producir 31 en x. Y el 4x, entonces aquí se simplifica. El 27 suma con el 1, producen 28. Y aquí vamos a sacar esos paréntesis con el signo contrario. Entonces tendríamos en primera instancia menos x al cuadrado luego menos 2x y luego el menos 1. Una vez que tengo esos, entonces ahora sí vuelvo a juntar los que tienen el mismo exponente en el factor literal, es decir, los sumo. Entonces aquí tendríamos 13x al cuadrado menos 1x al cuadrado son 12 en x cuadrado. Y entonces este menos x cuadrado ya está restado. Luego 31x menos 2x son 29 en x. Y ya tenemos sumado, restado el de menos 2x. Y a 28 le quito 1, serían 27. Y ese sería el resultado ya de esa operación polinómica simplificada.
x a la 3 más 12x al cuadrado más 29x más 27. Ahora vamos a continuar con el segundo ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio, mándalo un poquito. Ven que ahora sí, aquí lo que me están diciendo es, dado los siguientes polinomios, n de a igual a 6a a la 4 menos 3a al cuadrado, m de a 2 al cuadrado menos 3a, y p de a, dado como un 2a menos 6a a la 4, dice, determine la expresión algebraica más simple que se obtiene al efectuar las operaciones m de a la 3 menos 5 medios p de a menos 5 por un m de a por un n de a. Entonces vamos a iniciar haciendo la sustitución de los polinomios. Entonces vamos a... Aquí por supuesto hay que ponerle el igual, porque vamos a empezar a desarrollar ya el ejercicio. Vean que aquí hay que sustituir el m de a por su valor en expresión algebraica, 2 al cuadrado menos 3a. Entonces vean que sería 2 al cuadrado menos 3a a la 3. Luego tenemos al p de a. El p de a dice aquí que son 2a menos 6 a la 4. Entonces hacemos la sustitución aquí. Y noten que quedaría 2a menos 6 a la 4. Y nuevamente hay que hacer la sustitución aquí del m de a. Ese m de a nuevamente es 2 al cuadrado menos 3a. Y el n de a. El n de a en este ejercicio son 6 a la 4 menos 3 a la 2. Ahora sí, ya tengo visualizado qué es lo que tengo que desarrollar. Aquí tengo que desarrollar en primera instancia un producto notable en grado 3. Luego multiplicar menos 5 medios por 2a por menos 6a a la 4. Y este menos 5 voy a tener que multiplicarlo por el resultado de haber multiplicado este binomio por este otro binomio. O sea, el binomio 2a a la 2 menos 3a por el binomio 6a a la 4 menos 3a a la 2. Entonces vamos a iniciar el desarrollo de las expresiones. Entonces en esta primera instancia noten que aquí no tengo ningún signo negativo delante de ese binomio al cubo, 2a a la 2 menos 3a a la 3. Entonces voy a desarrollar simplemente la potencia, la fórmula notable. Entonces en esta primera instancia tendríamos elevado a la 3 al 2 a la 2. Como tengo signo menos, entonces menos 3 por al 2 a la 2 a la 2. Luego por el 3a. Luego más. La fórmula siempre tiene un 3. Entonces un 3 por... Pero ahora va multiplicando a 2 a la 2. Ese ya no se eleva al cuadrado, simplemente 2 a la 2. Por el 3a elevado a la 2.
Entonces tenemos a la 2 y la expresión que va incluida ahí dentro de esa potencia es 3a. Como es signo menos, entonces el signo menos aquí en el binomio, ese último va a ser con menos. Menos, pero ¿quién? Ese va a ir elevado a la 3. Y cerrando con el segundo monomio del binomio, que sería 3a. En ningún momento se toma en cuenta este menos para el 3a. Ese nada más se toma como 3a. Nótenlo aquí que está como 3a. Aquí está como 3a y aquí está como 3a. El signo resta pertenece a la fórmula y es el que nos da origen a la serie alternada de signos. Negativo, positivo y negativo. Ahora, en esta otra instancia hay que multiplicar menos 5 medios por el 2a y luego el menos 5 medios por el menos 6 a la 4. Entonces vamos a multiplicarlos para que ustedes vean que eso simplifica de manera interesante. De tal manera que si ya yo hago menos 5 medios por el 2a, me va a producir 5a. Menos 5a. Ahora, si yo hago menos 5 medios por el menos 6a a la 4, menos por menos es más. Y en este caso serían 15a a la 4. Ahora, ya tenemos el producto del 5 medios por el 2a y el 5 medios por el menos 6a a la 4. Ahora voy con este otro. Lo más aconsejable es primero desarrollar el producto entre los binomios. Y después lo multiplicamos por el valor menos 5. Entonces desarrollamos primero el producto entre los binomios. 2a a la 2 por 6a a la 4. 2 por 6 son 12. A la 2 por a la 4. A la 6. Luego, 2 a la 2 por menos 3 a la 2 me producen menos 6 a la 4. Luego, menos 3a por 6 a la 4 producen menos 18 a la 5. Y menos 3a por menos 3a al cuadrado producen más 9a a la 3. Ahora sí, lo que queda es ir desarrollando las potencias y lo que se pueda ir sumando y restando entre monomios semejantes. Entonces aquí tenemos 2 a la 3 son 8. 2 por 2, 4 por 2 son 8. A la 2 a la 3 produce un a la 6. Luego, aquí en esta instancia tenemos 2 a la 2, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. 9 por 4 son 36. A la 2, a la 2 son a la 4. Por esta a que está aquí, a la 5. Entonces me quedaría menos 36 a la 5. Luego, aquí tenemos 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y por 2, 54.
Pero hay que tener cuidado porque aquí sería a a la 2 con a a la 2 a la 4. Y por último tenemos la potencia menos 3a a la 3. 3 por 3, 9 por 3 son 27 en a la 3, pero en menos 27, manteniendo ese signo. Menos 27 a la 3. Aquí ya este lo habíamos sacado, menos 5a más 15 a la 4. Y ahora lo que nos queda es el producto del menos 5 por todo el polinomio que está aquí adentro. Pues vamos a irlo multiplicando para ver qué nos va dando. Menos 5 por 12 son menos 60 en a la 6. Luego menos 5 por menos 6 son 30 en a la 4. Luego tenemos menos 5 por menos 18. Serían más 90 en a la 5. Y luego tenemos a menos 5 por 9 menos 45 en a la 3. Ya el paso que sigue es simplemente hacer la suma de los monomios semejantes. Entonces, obteniendo ese resultado, tenemos aquí 8 a la 6 menos 60 en a la 6 serían menos 52 en a la 6. Se va aquí de primero. Entonces con este menos 60 en a la 6 ya se sumó. Luego tenemos el de a la 5. Menos 36 a la 5 más 90 a la 5 me van a producir 54 en a la 5. Entonces aquí tendríamos más 54 en a la 5. Entonces este 90 a la 5 ya está sumado. Ahora seguiría el a la 4. En a la 4 tengo 54 a la 4 más 15 a la 4 más 30 a la 4. Eso produce 99 en a la 4. Ya todos estos están sumados. Entonces vamos a irlos ya quitando porque ellos ya están sumados. Luego tengo en a la 3 menos 27 a la 3 menos 45 a la 3. Esos son menos 72 en a la 3. Y como pueden notar, el menos 5a no tenían con quién sumarse. Entonces el resultado de esa operación de polinomio sería menos 52 a la 6 más 54 a la 5 más 99 a la 4 menos 72 a la 3 menos 5a. Y listo. Noten que el resultado de la operación que sigue en la parte 3 dice efectúe cada una de las siguientes divisiones de polinomios. Aquí me están pidiendo que divide el polinomio 8 a la 2 menos 3a más 4 a la 3 menos a la 5 menos 5 entre el binomio a al cuadrado menos 3. Entonces vamos a colocar como es de grado 2 el divisor, tengo que hacerlo por la división algebraica, colocando en primera instancia la potencia mayor, que para nuestro caso es menos a la 5.
Luego tendríamos que buscar la potencia a la 4. Y si ustedes notan en el dividendo, no hay potencia a la 4. Entonces, para recordar que no estaba esa potencia, simplemente pongo un 0 en a la 4. Luego sigue la potencia a la 3. Potencia a la 3 si tenemos una es 4 a la 3. Entonces más 4 a la 3. Luego la potencia 2 es 8a al cuadrado. Entonces más 8a al cuadrado. Luego seguiría la potencia solita. La potencia a, en este caso tenemos a un menos 3a. Por último tenemos a la constante, que en este caso es menos 5. Vamos a colocar entonces al divisor. Entonces en este caso el divisor tiene potencia 2, entonces sería a al cuadrado. Vea que tocaría la potencia 1, como no hay 0a y el menos 3. Y comenzamos el proceso de división. Entonces hago menos a la 5 entre a al cuadrado, me va a quedar menos a 5 le quito 2, me quedan 3. Entonces menos a la 3. Y comenzamos el proceso de la división, recordando que cuando yo hago el producto de esta expresión por el divisor, los resultados aquí voy a escribirlos con el signo contrario de una vez para que el primero siempre sea 0. Entonces menos a la 3 por a la 2 sería a la 5. Luego menos a la 3 por 0a sería más 0 en a la 4. Luego menos a la 3 por menos 3 debieron de haber sido más 3 a la 3. Pero por el asunto de cambiar el signo para efectos de que el primero sea siempre 0, entonces siempre se mantiene como un menos 3 a la 3. Y ahora lo que debemos de obtener es el resultado ya de estas sumas y restas para poder continuar la división. Entonces menos a la 5 más a la 5, eso es 0. 0 a la 4 más 0 a la 4 también es 0. Como son 0 no se pone. Pero 4 a la 3 menos 3 a la 3, entonces aquí sí. Voy a colocar a la 3.
Para poder continuar la división, entonces debo de fijarme, esta potencia que está acá aquí, a la 3, es mayor o igual a esta potencia mayor del divisor, que es a la 2. Si la respuesta es sí, entonces puedo seguir la división, pero debo de bajar tantos términos como tenga aquí el divisor. Entonces aquí tengo que tener 1, 2, 3 términos. Aquí tengo 1. Entonces tengo que bajar el 8 a la 2. Y debo bajar también al menos 3a. Y comienza la adición. A a la 3 entre a a la 2, el resultado simplemente es un más a. Porque a 3 le quito 2, me queda 1, me queda un a la 1. El 1 no se escribe por convención internacional. Entonces a por a la 2, a la 3. Luego a por 0a, 0 al cuadrado. Recordando para poder saber dónde voy a hacer la suma. Y por último, a por menos 3a. Debieron de haber sido menos 3a, pero por el signo contrario que debo colocar sería un más 3a. Entonces a la hora de efectuar aquí las restas, vean un momentito, aquí hay un signo que debió haber sido contrario. A por a la 2 eran a la 3, pero aquí el signo es menos. Porque debo de respetar de que ese primero tiene que hacerme siempre 0. Aquí sí estamos bien. A por a, 0a, 0 al cuadrado. Y a por menos 3 debe haber sido menos 3a, pero coloco el más 3a. De tal manera que aquí estos se me hacen 0. No lo coloco, pero 8 más 0 a la 2 serían resultado 8a a la 2. Y vean qué interesante. Menos 3a más 3a, esos son 0, pero eso sí los voy a tener que colocar como un 0 en a. Porque aquí vean que si noto este 8 a la 2 tiene el mismo grado de este. Tengo que seguir la división. Para poder tener los mismos términos que tiene el divisor, entonces tengo que bajar el menos 5. Entonces bajamos al menos 5 y continuamos la división. 8 a la 2 entre a la 2 simplemente me produce un más 8. Y comenzamos nuevamente el proceso de división cambiando el signo del resultado de la multiplicación de este número 8 con cada uno de los del divisor. Entonces 8 por a la 2, aquí serían en teoría 8 a la 2, pero hay que cambiarle el signo. Poner menos 8 a la 2. Luego 8 por 0a son 0 en a. Ahí no hay ningún problema. 8 por menos 3 son menos 24. Pero por el cambio de signo, debo colocar más 24. Entonces a la hora de efectuar esta operación, entonces noten que 8 al cuadrado menos 8 al cuadrado son 0.
0a más 0a son 0, pero menos 5 más 24, ese resultado serían 19 en positivo. Y ahí termina la división, porque ya aquí ese 19 no lo puedo dividir entre el al cuadrado. Entonces vamos a escribir la respuesta del resultado de esa división en la forma euclidiana. Entonces tengo que colocar en primera instancia al dividendo original, que es ese polinomio que está ahí. Luego coloco al divisor original al cuadrado menos 3. Que va a tener por resultado este cociente menos a a la 3 más a más 8. Mira, este a la 3 no lo coloca. Entonces vamos a colocarlo aquí. Más a más 8. Más, y entonces aquí sí va el número 19 dividido por el divisor original al cuadrado menos 3. Vamos a revisar un momentito el resultado de la división que está entre las primeras para ver si no tengo ambigüedad. Ven que sí tengo ambigüedad aquí. Aquí eran a al menos 20a a la 3. No lo escribió como potencia. Pero vamos a corregir aquí. Y aquí son menos 80 en a. Esa más tiene que estar haciendo ahí como exponente. Y el más 0 que no se pone. ¿Ok? Entonces ahí ya revisando y corrigiendo, el resultado ya está ahí. Menos 20 a la 3, menos 80 en a. Entonces volvemos aquí, ya para terminar con esta última división. Esta división que está acá, vamos a revisarlo un momentito. Vean que es de este polinomio m a la 5 menos 4m a la 3 más 6m a la 2 menos 21m más 18 dividido por el binomio 2 más m. Pero esa división, como el binomio es de grado 1, puedo desarrollarla como una división sintética. Entonces vamos a desarrollarla para que practiquemos un momentito, primera instancia. Vamos a ir colocando mejor la idea. Debo de tomar los coeficientes en orden descendente de potencias del dividendo. Entonces aquí la potencia mayor es m a la 5. Ahí voy a colocar un 1. Luego de haber ido m a la 4, pero no tengo m a la 4, entonces le coloco el 0. Porque debo de colocar, debo de tener todas las potencias en orden. Luego sigue el del m a la 3. En ese caso sí está, es un menos 4. Su coeficiente numérico. Luego sigue el de m a la 2, que sería un 6. Luego sigue el del m, que es un menos 21. Y por último el 18, que es la constante. Ahora sí vamos a insertar la forma para que vean cómo quedaría en términos de una división sintética.
y debo de dividir por el término que me hace 0 al de este divisor, o el del signo contrario al que está sumando. Entonces si es 2, sería entonces menos 2, o puede ser que esté restando, va a depender de cada caso, de cada ejercicio. Entonces bajo en primera instancia este primer 1, porque este primer 1 va a ser la guía, y hago 1 por menos 2, menos 2. Luego hago 0 menos 2, menos 2. Luego menos 2 por menos 2 serían 4 positivos. Pero cuando yo hago aquí la suma vertical, menos 4 más 4, esa suma vertical tiene por resultado el número 0. Luego hago 0 por menos 2, son 0. 6 más 0, son 6. Luego hago 6 por menos 2, menos 12. Entonces después hago menos 21, menos 12, serían menos 33. Luego menos 33 por menos 2 son 66. Y 18 más 66 son 84. De tal manera que ese 84 va a ser el residuo de la división. Escrito eso en forma de respuesta euclidiana de la división, tenemos al dividendo m a la 5 menos 4m a la 3 más 6m cuadrado menos 21m más 18 aquí de primero. Luego tengo al divisor original 2 más m igual a, y entonces aquí estos primeros van a ser los coeficientes del nuevo polinomio, pero en un grado menor al del dividendo. Entonces en esta instancia sería 1 por m a la 4, simplemente m a la 4. Ahí inicia el cociente. Luego menos 2 por m a la 3. Entonces menos 2 m a la 3. Luego iría 0 en m a la 2, ese no lo coloco, más 6m menos 33, más, y ahora tendríamos al residuo, que para nuestro caso fue 84, entre el divisor original que era 2 más m. Y tenemos el resultado de la operación de la división propuesta.